Chicos, les pido por favor que tomen nota de todas las instrucciones y de todo el material. Y recuerden que esta es la parte 2 del video. La parte 1 del video ya se las había pasado. Como quiera voy a dejar el link abajo en la descripción para que si quieren ir a la primera parte. Ok, vamos a empezar con la parte 2 de etapa 3. Ok, je vais commencer par un récapitulatif de ce que nous avons vu en la classe, un pequeño resumen, un résumé de tout ce qu'on a vu. Premièrement, je vais commencer avec qu'est-ce que c'est l'invention. Es un acte intelectual agent pour la resolución de un problema. Ya habíamos dicho que un invento pues tiene que resolver los problemas. No puede ser nada más un servicio o una invención que nosotros tengamos, nada más porque sí, sino que tiene que dar ayuda o servicio ya sea a otras personas o simplemente a resolver problemas de la gente, ¿verdad? Et une fois qu'on a d'invention, une fois une invention est créée, elle peut être suivie d'un brevet. Ya dijimos que era muy importante tener la patente, que es el brevet. Esta patente dura que el gobierno par le voie de INPI, esto nos lo da el gobierno de parte de la institución del producto intelectual que nos protege. Después tenemos percepción, que es la capacidad de individuo a observar y a identificar los besoins que necesitan una solución. Entonces, obviamente, antes de que tengamos que hacer nuestro invento, pues tenemos que tener la percepción de saber qué es lo que se necesita. Y después de todo esto, también tenemos que pues, tener un poco de análisis, que ici on prend en compte les données obtenues, tenemos que ver todo lo que observamos, todo lo que nosotros analizamos y tener definidamente claro qué es lo que en realidad se necesita. Y aussi la creatividad que es un proceso que cherche, es el mot-clé, es la palabra clave, ¿verdad? Que nos busca a través de diferentes técnicas o diferentes soluciones que nosotros demos para poder terminar con diversos problemas. Ok, on a el tipo de creatividad según Robert Whisper. Ahora tenemos los dos tipos según Robert Whisper. Según él hay dos tipos, creatividad científica y la creatividad artística. La creatividad científica pues nos dice que es un proceso de descubrimiento, de restauración de todos los descubrimientos científicos. Tout ça vient de, par ejemplo, la genética, todo viene de la genética, de la biología, de la chimia, de la psicología, viene de todas las ramas científicas. Un gran ejemplo que podríamos decir es el estetoscopio de René Laennec. En los 1800, antes de eso, los doctores y los médicos utilizaban solamente lo que escuchaban con su oído y ya, sin utilizar otro instrumento que les ayudara. Entonces, pues la creatividad, la innovación y las necesidades que se requerían para ya no estar escuchando pues todos los movimientos físicos, sino en realidad el corazón, lo llevó a crear este tipo de instrumento. Un autre type de creativité, c'est l'artistique, que bueno, básicamente se concentra sur les arts, es de todas las artes, por ejemplo, la narración, la poesía, el teatro. Un ejemplo pueden ser los autómatas. Si han escuchado, los autómatas eran una especie de robots de los 1800 que se utilizaban más que todo para entretenimiento en teatros, donde dibujaban, eran una especie de robots que dibujaban o escribían. Y bueno, viene ahí, nos lleva a la creatividad científica después, que sería ya empezar a utilizar todas las bases de los autómatas en lo que es pues todo el lenguaje del computacional y de los robots. Ok, on va voir les 5 tipos de creatividad de Jeffrey Ruff. Ahora vamos a ver otros 5 tipos de creatividad, pero ahora cambiando de persona, ahora tenemos Jeffrey Ruff. Ok, la première, on a la créativité mimétique consiste en choisir une idée d'un domaine o de una otra disciplina y aplicar ça dans un otro. Entonces tenemos una idea o dominamos un poquito algún campo o una disciplina y así podemos utilizar eso que nosotros ya dominamos en otro. Un ejemplo es el que acabamos de ver, el del autómata. Se utilizaba más que todo para entretenimiento, pour les arts, solamente para algo creativo, para las artes. Y así se llevó entonces, bueno, aquí hay algo, podemos aprender cosas de mecánica, podemos aprender cosas sobre el lenguaje de la robótica computacional, entonces eso
ya se creó y ayudó a crearse una nueva idea y así manejarse en otro tipo de campo. Les suivants, c'est la créativité dissociative et se relie des pensées rationnelles et intuitives pour produire des moments que se appelé eureka. Esto nos produce si nosotros utilizamos nuestra racionalidad y nuestra intuición, produce momentos que se llaman eureka. Todos nuestros pensamientos racionales. Un ejemplo que tenemos es el de Pixar. Nos dice, por ejemplo, que ellos ya tenían, por así decirlo, el pensamiento racional, ya tenían una experiencia de haber hecho una película, un largometraje a computadora que era Toy Story 1. Entonces un día dio la coincidencia que varios directivos de Pixar se juntaron, varias gente importante de Pixar se juntó solamente en un almuerzo y empezaron a hablar y todas estas ideas creativas empezaron a surgir y esto dio paso a historias como las de Monster Inc. o la de Bichos. También dicen que en esa instancia también dio un poco de ideas de Wall-E, que obviamente ya se llevó a cabo la película más adelante, pero eso no es lo que nos dice una creatividad viciosativa o viciosativa. ¿Sí? Conecta nuestros pensamientos racionales y los intuitivos. Les suivants, c'est la créativité analogique. La créativité analogique, nous utilisons des analogies pour transférer des informations que nous croyons comprendre d'un domaine pour nous aider a résoudre un problème. Entonces, aquí estamos utilizando analogías para transferir toda esta información que nosotros ya sabemos o ya entendemos, de a lo mejor una disciplina o un campo, y todo esto nos va a ayudar a resolver problemas en un tema que nosotros no conocemos o nosotros desconocemos, un sujet que nous ne connaissons pas, un tema que nosotros de plano a lo mejor no tenemos mucha experiencia. Un ejemplo que nos da, un ejemplo que el libro dit, c'est de Arquímedes. Tenemos el ejemplo más famoso, pues el de la bañera, que nos dio a la teoría a lo que es la flotabilidad, ¿verdad? Les suivants, c'est la créativité générative. C'est la manière dont on peut raconter une histoire pour dynamiser l'anecdote. Aquí podemos, la manera en la que nosotros contamos o volvemos a contar una historia, o que nosotros podemos crear una historia o una anécdota. Ça, l'histoire la plus passionnée et la plus captive. Entonces podemos crear historias o anécdotas que puedan cautivar, un poquito más o que parezcan un poquito más fascinantes. Un ejemplo de eso es los comerciales que vemos en la televisión. Comerciales en los que a lo mejor dices, no sé si han visto, por ejemplo, en estos últimos momentos los de Aeroméxico, ni siquiera están pasando personas volando, están pasando a familias, entonces te está contando la historia de que, bueno, pero esto de que ya no estamos viajando nos está ayudando para acercarnos, pero aquí seguimos y si quieren un boleto de avión, pues aquí vamos a estar, ¿verdad? Eso es lo que ahorita nos está diciendo Aeroméxico. Entonces es la manera de una creatividad narrativa de poder contar y volver a contar una historia. La suivante, c'est la créativité intuitive. Consiste à recevoir des idées et aussi générer. Entonces aquí estamos recibiendo ideas y después estamos generando las ideas. Esto nos dice que es necesario, pero hay procesos para esta creatividad intuitiva. No solamente es decir, me siento feliz, voy a hacer esto, me siento triste, mejor voy a hacer esto, sino que son procesos, por ejemplo, en los que nosotros podemos hacer actividades como la meditación, la yoga, y todo lo que nos ayude para distraer y relajar nuestra mente. Entonces de eso se trata la creatividad intuitiva, en el que nosotros tenemos ideas y recibimos ideas y después las generamos por parte de qué? Bueno, pues de procesos como actividades que nos ayuden a relajarnos. Ok, on va voir la teoría de los 6 chapeaux de Edouard Poineau. Nos dice primeramente que de acuerdo al color del sombrero que se utiliza o que tú utilizas, se define como un pensamiento diferente enfocado a una problemática. Entonces, vamos a ver primeramente, le chapeau blanc, c'est la neutralité, c'est la utilización des informations disponibles.
es toda la información o enfocarnos solamente en la información que nosotros ya tenemos disponible y así poder aprender de ella. Entonces estamos aprovechando toda la información histórica para poder identificar alguna necesidad o solución de alguna problemática que ya existe. De eso nos sirve este chapeau blanc. Les suivants, c'est le rouge. Le rouge, c'est la utilización de la intuición y de la emoción, de los sentimientos, de las impresiones, de nuestra propia intuición. ¿Sí? Le chapeau rouge, c'est que l'on pourvoit les problèmes en utilisant l'intuition et la réaction et l'émotion. C'est ça, le chapeau rouge. ¿Ok? Esto es utilizar de acuerdo a nuestra intuición y a nuestra reacción. Así podemos ver los problemas, pero de la forma de nuestra intuición y la reacción. ¿Ok? Esto se tiene que buscar una solución con energía. Ganas de encontrar muchas soluciones, ya sean locas o cosas que son fuera de lo normal, por así decirlo, y tratar de comprender la respuesta de las personas que no conocen nuestro propio razonamiento. Les suivants, c'est les chapeaux noirs. Les chapeaux noirs, que c'est le pessimisme. C'est como la page 11, les estoy diciendo como la manera que viene en la página 71. Les chapeaux noirs, c'est l'utilisation de réalité, critique et analyse. C'est le premier mot, les mots-clés, son las palabras claves o las primeras palabras que nosotros tenemos que saber sobre utilizar este tipo de sombrero, en el que, pues, si vemos de una manera, por así decirlo, pesimista o a lo mejor un poquito más práctica y un poco más analítica. Esto está enfocado en eso. No debe de afectar nuestros propios principios o la ética y podemos ver diferentes puntos malos de nuestras decisiones. Esto sirve utilizar el sombrero negro. Les suivants, c'est les gens, que es la utilización de la acción positiva, c'est optimisme, como dice la imagen. Utilizar el sombrero amarillo nos crea un momento de optimismo. Ce qui structure l'idée et commence par la pratique de ce qu'il faut faire. Aquí, en este sombrero amarillo, se estructura la idea y empieza con la práctica del qué hacer. Quiénes participaron, cuándo y dónde se llevó a cabo. Esto nos va a ayudar a, ser más positivos y continuar adelante cuando veamos muchos obstáculos o pensemos que todo está muy, muy difícil. ¿Ok? Les suivants que je vais parler de, c'est le chapeau vert, que c'est la utilización de solución creative. El sombrero verde es nuestra utilización de todo lo que sea nuestra creatividad. ¿Sí? Si se fijan, nos dice fertilité des idées avec une censure idées farfelues, provocantes. Todas nuestras ideas que sean provocantes y que sean servibles y creativas. C'est pour ça que c'est créativité. C'est quand on peut développer des solutions créatives à un problème. Cuando nosotros podemos desarrollar soluciones que sean creativas a un problema. No nos define cómo ampliar nuestras ideas, cómo es la mejor manera de hacerlo. Nuestro pensamiento da vueltas y vueltas y empieza a ser más creativo. Y bueno, en este tipo de sombrero pues no debe de haber nada de críticas de los procesos en los que realizamos. ¿Por qué? Porque estamos utilizando ideas creativas y provocantes, como dice. On a le chapeau bleu, que c'est canalisation des idées, rigueur, discipline, solution à retenir. Este tipo de sombrero prácticamente c'est le dirigeant. C'est pour le dirigeant es celui que controla tous les processus. Entonces, este es solamente para los dirigentes, por así decirlo, es para los que dirigen la reunión, para los que dirigen todos los procesos. Y cuando se presentan dificultades, cuando utilizamos este tipo de sombrero, que es el azul, pues nos aparecen ideas, ¿sí? Y podemos dirigir las actividades del sombrero verde, porque muchas veces puede ser que, aunque nosotros tengamos la manera en que vamos a dirigir, a lo mejor nos falta lo que es el sombrero verde, le chapeau vert, que es la creatividad. Esto es lo que le falta un poquito al sol cuando utilizamos el sombrero azul, ¿sí?
Entonces, cuando se necesitan planes de contingencia, pues orientados a otro tipo, entonces a muchas veces, aunque tú sepas dirigir, necesitamos, este tipo de sombrero pues necesita un poquito de todos los demás que están utilizando, ya sea los que van con sus intuiciones, como el Chapeau Rouge o Le Noir, un poquito más de conciencia y de prudencia y, por así decirlo, un poco de pesimismo. Pero en sí es el líder,